Muy buenas, estamos hoy en Lámpara Encendida. Lámpara Encendida es el espacio evangelístico de la Fundación Sanando Heridas, un ministerio de la consolación, restauración y edificación de vidas. Sabemos que en Lámpara Encendida venimos trabajando hace 8 años en el campo de la sanidad interior, en talleres para iglesias, en apoyar a matrimonios, apoyar a familias y también compartiendo la palabra. Ustedes saben que nos encontramos estudiando mujeres extraordinarias de la Biblia. Así que invitamos a que todas las clases que estamos dando en estos estudios bíblicos de las mujeres de la Biblia se pongan al día con todo, ¿verdad? Y hoy tenemos a Tonita. Tonita nos va a estar enseñando sobre Marta y María, grandes mujeres, ¿verdad? Y nos va a estar ampliando sobre al respecto. Así que Tonita, nos gustaría conocerte, que nos te presentaras, ¿verdad? Que nos contaras algo de ti y pues darte la bienvenida. Ante todo, gracias por dejarte usar. Dios te bendiga. Adelante. Hola, mucho gusto. Es un placer estar por aquí en esta Fundación de Sanando Heridas. Y pues qué mejor que hablar de la palabra del Señor, hablar de estas grandes mujeres de Marta y de María. Y pues como decía Arlet, mi nombre es Tonita Amador, también soy psicóloga. Y bueno, me gusta mucho esto de hablar de Dios, porque eh, Dios siempre ha hecho cosas grandes en nuestras vidas y siempre hay que recalcar esas grandezas que Dios hace en nuestras vidas y sigue haciendo. Así como Marta y María, también Dios sigue estando con nosotros y seguirá estando hasta el fin. Así que pues, bienvenidos y empezamos a hablar de estas grandes mujeres que yo creo que Dios siempre tiene algo para decirnos. Amén. Y vamos a estar leyendo en Lucas, si me acompañan en Lucas 10:38. Este pasaje de la Biblia yo creo que ya todos lo conocemos y vamos a estar leyendo todos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Lucas 10:38, que dice, Jesús visita a Marta y a María. Y la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía otra hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Eh, ya todos conocemos esta historia y, y pues hoy vamos a estar hablando acerca de estas dos mujeres, pero he añadido un subtema que es María y Marta, la generación que corre pero no sana. He adaptado esta enseñanza tanto de María y de Marta con, con la vida de hoy en día. Y es que hoy vivimos en una sociedad que no se detiene. Nos despertamos mirando el teléfono y nos acostamos mirando una pantalla. ¿Por qué será? Porque corremos en el día a día. Eh, Corremos tras las responsabilidades, corremos tras el trabajo, las cuentas por pagar y no nos detenemos a descansar. Pero hoy vamos a hablar acerca de esto, de María y de Marta, una generación que corre y que no sana. Entonces, como esta plataforma se llama Sanando Heridas, entonces lo quise adaptar a, a, este, a esta situación, ¿no? Entonces, Marta y María es una ejemplificación de lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros no, sentimos que no avanzamos. ¿Por qué? Porque nos sentimos vacíos con tantas cosas que hay que hacer hoy en día. Y la palabra del Señor dice que Marta, que Jesús llegó donde Marta, a la casa de estos dos, de estas tres personas, porque eran una familia de tres hermanos, y Jesús se denominó amigos de esta familia y los amaba mucho, pero
yo no sé a cuánto les ha pasado que eh, cuando llega alguien importante a vuestra casa, pues queremos atenderle de la mejor manera y nos ocupamos más en atenderle que estar con esa persona. Entonces Marta era de esas personas. Marta se preocupaba porque su casa estuviese limpia, porque su casa hubiese la mejor comida, hubiese todo aquello donde el visitante, donde nuestra visita se sintiese mejor, donde Jesús se sintiese mejor. Y esa era Marta. Marta estaba ocupada con tantas cosas que al final Jesús le dice, Marta, estás afanada. Entonces, el día de hoy, Jesús nos quiere hablar acerca de que nos detengamos un momento y nos pongamos a pensar, estoy haciendo las cosas rápido, estoy haciendo las cosas corriendo porque no me alcanza el tiempo y es que estamos en un tiempo donde va muy deprisa y no tenemos tiempo ni siquiera para sentarnos a comer porque el tiempo va deprisa. Entonces Marta era de esas personas. Pero lo más relevante aquí es que dice que María eh, se sentó a los pies del maestro a escuchar la palabra del Señor. Y es aquí donde esta historia cobra vida. Si bien Marta servía al maestro, servía con la comida, servía a los demás invitados, porque suponemos que también estaban sus discípulos, ¿no? Pero Marta se enfocaba más en el servicio. Pero María, dice la palabra del Señor, que María, perdón, escogió la mejor parte, que fue sentarse a los pies del maestro. Y esto es muy importante. Nuestra generación, y Marta representa la generación de hoy en día. Marta representa esta generación que está distraída, que está ocupada, que está agotada por las situaciones, por el trabajo, por por situaciones que nos llevan a detenernos, a no detenernos a descansar y a pensar más en hacer cosas de que si no las hago, pues no llego a fin de mes, de que si no llego a casa temprano, pues no me alcanza el tiempo para llegar a descansar temprano. Y esa es la generación que Marta hoy representa, una generación cansada, una generación eh, que sabe hacer muchas cosas, pero que ha olvidado detenerse. Y yo creo que nos ha pasado a todos. Nos olvidamos de descansar, nos olvidamos de compartir por estar haciendo otro tipo de cosas. Por eso la Biblia le dice que Jesús le dijo, Marta, estás afanada y preocupada con muchas cosas. Y nos podría decir hoy Jesús o cualquier otra persona, oye, descansa, estás en esto y estás en lo otro y no tienes tiempo para descansar. Y Jesús le dice a Marta, Marta, estás afanada. Y no solamente le dice estás afanada, sino que también estás turbada. Y, y Jesús no le dijo a Marta que dejara de servir, porque como sabemos nosotros tenemos que servir, hemos sido llamados para servir, porque Jesús, como Jesús dijo, que él vino para servir y no para ser servido, pero tenemos que tener un equilibrio. Jesús le dijo a Marta que no dejara de servir, sino que le mostró algo más importante, que Marta tenía mucho las manos ocupadas, pero su corazón estaba inquieto. ¿A cuántos no nos ha pasado que hoy en día, por estar haciendo muchas cosas, no tenemos paz? Tenemos el corazón inquieto. Es por eso que hoy en día se han desarrollado tantas, por así decirlo, enfermedades mentales como la ansiedad, la depresión, por tanto afán que, que nos agobia, por tanto afán que tenemos que hacer, que no nos alcanza el tiempo, que nos desvivimos. Y una frase muy importante que leía es que en esta sociedad el ser humano ya no vive, sino que sobrevive. ¿Por qué? Porque hemos dejado de lado el saber vivir conforme lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces el cristiano también está así. Hoy en día muchos cristianos sobrevivimos. Y lo digo sobrevivimos porque me ha pasado de que dejo de hacer
o dejo de descansar por estar haciendo otro tipo de cosas. Y cuando hablo de descansar, no es tumbarme en la cama o estar sentado, sino como hizo María, ir a los pies del Maestro, buscar más la presencia del Señor. A eso Jesús nos llama, dice su palabra en Mateo 11, 28, 30, si lo pueden buscar. Lo vamos a estar leyendo. Y es un versículo también muy conocido que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús nos llama a descansar en Él. Jesús nos llama a que podemos descansar en su presencia. Solo en su presencia podemos descansar. Pero se nos olvida esa parte. Queremos descansar en otro tipo de cosas, pero menos yendo a la presencia de Jesús. Y, y el mayor peligro que tenía o que Marta estaba en esa situación no es trabajar mucho, como les decía, sino es estar ocupados sobreviviendo. Como les decía al principio, ya no vivimos, sino que sobrevivimos. Nos hemos olvidado de vivir, nos hemos olvidado de compartir, de estar en la presencia del Señor. Y, y hay muchas personas hoy en día con ansiedad, con estrés, y el estrés hoy es el dominante que está en esta sociedad, que muchas veces decimos, ay, es que estoy estresada por esto y por aquello. Pero no nos detenemos a, a descansar e ir a la presencia del Señor, porque nada puede sanar esas cosas, nada puede hacer que ese estrés que nosotros cargamos, que nosotros llevamos encima, pues se quite, sino la presencia del Señor. Y el Señor hablaba mucho a mi vida acerca en esta palabra, que cuando le decía a Marta, Marta, afanada y turbada estás, y hablaba de que debemos de descansar en la presencia del Señor. Cuando estemos cansados, cuando estemos, como dice su palabra, trabajados, ir a la presencia del Señor, pero eh, me reprendía mucho la palabra misma porque cuando hay situaciones difíciles, cuando yo he tenido situaciones difíciles o he estado desanimada o he estado triste o muchas veces frustrada por las situaciones, lo que me ponía es a limpiar la casa o hacer otro tipo de cosas, menos ir a la presencia del Señor. Y me reprendía mucho el Señor acerca de esto porque eh, y me cuestionaba a mí misma por qué no iba a la presencia del Señor, por qué buscaba hacer otro tipo de cosas, sino y no iba a la presencia del Señor, porque cuando terminaba de limpiar o cuando hacía terminaba de hacer las cosas, pues el desánimo seguía, la tristeza seguía, la frustración seguía, pero dice la palabra del Señor que cuando venimos a Él, Él nos da descanso. Eso dice aquí, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y el Señor siempre nos habla. El Señor siempre nos quiere enseñar algo. Y es su presencia, en su presencia hay plenitud de gozo. Dice su palabra que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que el mundo no nos la puede dar. El trabajo no nos lo puede dar. Las cosas temporales de este mundo no nos pueden dar esa paz que el Señor nos da. Y por eso le dice aquí a Marta, Marta, estás afanada, estás turbada, relájate un poquito. Yo me imagino a Jesús hoy en día diciéndonos eso, descansa en mi presencia. Y como le decía al principio, hoy Marta nos representa, a la sociedad de hoy en día, Marta nos representa, porque en vez de ir a la presencia del Señor, buscamos otro tipo de cosas para satisfacer o para aliviar el dolor emocional que estamos pasando, o para querer quedar bien con las demás personas, hacemos todo lo bonito, hacemos esto, hacemos lo otro, pero para Dios le damos el tiempo ya que agotado, ¿no? Venimos del trabajo, me pongo a hacer cosas en casa y ya al acostarme oro, incluso ni nos arrodillamos a orar porque estoy cansada. Y le decimos, Señor, tú entiendes que estoy cansada, sí, el Señor entiende, pero nuestro deber como hijos de Dios es buscar la presencia del Señor, como lo hizo María, sentarnos a los pies del Maestro, que es la mejor
lo mejor que nos puede pasar como cristianos, ir a la presencia del Señor. Y leí algo muy importante que para nosotros poder servir, tenemos que recibir. Si nosotros no estamos llenos de la presencia del Señor, no podemos ir a dar aquello que yo no tengo. Hoy en día vemos a muchas personas que están dando algo que no tienen. ¿Por qué? Porque se enfocan más en el servicio y no está malo servir, está muy bien, pero hay que detenernos e ir a la presencia del Señor, e ir a los pies del Señor, ir a consultarle al Señor, Señor, estoy haciendo esto bien, estoy haciendo esto como a ti te agrada. No ir ante cualquiera y decirle, oye, que me pasa esto. No, el Señor tiene oídos y nos oye. El Señor tiene boca y también nos habla, que queremos a veces que nos hable audiblemente. Pues ya es cuestión del Señor, pero su palabra es la voz del Señor. La palabra de Dios es la voz que nos guía hacia toda verdad, es la que nos insta a buscar su presencia. Y es por eso que María siempre estuvo con el Maestro. Dice también, hay una palabra del Señor que hay en la Biblia que María fue la que ungió los pies del Maestro. María fue la que ungió con ese perfume caro los pies del Maestro y enjugó sus pies. Entonces vemos a una María que buscaba la presencia del Señor ante cualquier situación. Ante cualquier situación, María siempre estaba sentada a los pies del Maestro y es ahí la diferencia. María entendió que antes de servir tenía que recibir. Antes de hablar de Dios tenía que escucharle primero, porque qué testimonio que nosotros vamos a ir a hablar si no hemos escuchado al Señor primero, si no hemos escudriñado su palabra. Y como le decía, la palabra, la Biblia, es la voz del Señor hoy en día. Antes de intentar sanar a otros, nosotros también tenemos que sanar nuestras heridas, porque como seres humanos tenemos heridas que están sangrando, que intentamos sanar o querer ayudar a otros a sanar, pero yo digo, ¿cómo voy a ayudar a sanar a otros si mis heridas todavía están sangrando cada vez que mencionan un tema, cada vez que mencionan aquello que me ha lastimado? Entonces, para poder hacer todo ese tipo de cosas, tenemos que primero ir a la presencia del Señor, dejar al Señor actuar en nuestras vidas y después ir a dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Porque como les decía, las heridas del alma no se curan con distracciones, lo que les decía al principio, que cuando yo me sentía mal, frustrada, triste, pues buscaba hacer cualquier tipo de cosas menos ir a la presencia del Señor. Y ese tipo de cosas no se curan con esas distracciones, se cura estando en la presencia del Señor, anhelando la presencia del Señor cada día, no solo 5 minutos, no solo un ratito de nuestro tiempo, sino en todo tiempo, que no podemos estar arrodillados, no importa, en todo tiempo yo debo de buscar al Señor, debo de estar con el Señor, debo anhelar la presencia del Señor para así yo poder sanar las heridas que hay en mi corazón, que hay en mi alma, o que están haciendo ruido en lo que es mi personalidad. Y como les decía anteriormente, Marta es un reflejo de lo que nosotros hoy somos hoy en día. Y estamos tan ocupados haciendo cosas terrenales, dice la palabra del Señor, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que procuremos siempre hacernos tesoros allá en el reino de los cielos, porque hoy en día mucha gente sí, está preocupada por, ay, es que quiero tener el mejor coche, quiero tener la mejor casa, y no está mal, está muy bien anhelar ese tipo de cosas, pero preocupémonos siempre por agradar al Señor en todo momento y, y trabajar en su obra, que es lo que el Señor nos ha mandado. Primero a recibir lo que Dios quiere darnos a nosotros mismos y después ir a dar de lo que Dios nos ha dado. Y trabajar
para que esos tesoros que nosotros hagamos aquí en la tierra sean para allá en el cielo, ¿no? Esas cosas temporales que se corrompen, como dice la palabra del Señor, que la polilla, que las cosas se corrompen por cualquier situación, sino que nos hagamos tesoros donde no hay nada que pueda corromperlo, sino que están siempre al cuidado del Señor y que nosotros sabemos que nuestra recompensa está allá en el cielo juntamente con Cristo. Y y vemos también si me acompaña, y alguien lo puede leer, por favor, en San Juan 11:20. Amén. San Juan 11:20. Amén. 11:20. Nos dice la palabra del Padre, del Hijo. Habla, si quiere, yo lo tengo. Sí, por favor. Bueno, listo. 11:20. Dice, buenas tardes, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Sigo? Sí, Y 20 hasta Marta, ¿20 hasta dónde? el 27. Listo. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y cree en mí, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muy bien. Amén. Vemos ahí que el mismo patrón, ¿no? Que Marta, ahí vemos que Lázaro pues había muerto. Lázaro es el hermano de Marta y de María y había muerto, entonces Jesús no estaba en ese momento ahí con ellas. Y cuando Marta escuchó que Jesús llegaba, que Jesús había llegado a Betania, pues salió, por así decirlo, digamos, corriendo. La Biblia no lo dice que salió corriendo, pero salió a encontrarlo y, y le preguntó, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos la actitud de Marta, ¿no? Que le dice eso a Jesús, Señor, si no hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero lo dejó pasar y empezó a hablar con Jesús, a dialogar como que no hubiese pasado nada. Entonces, ese mismo patrón se refleja en Marta. Las personalidades tanto de Marta como de María eran muy distintas y aquí se refleja una vez más esas personalidades. Y vemos en el 28, versículo 28, dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. María estaba en su casa con las demás mujeres de la aldea y estaba allí siendo consolada por estas mujeres, pero Jesús la mandó a llamar a María y tras que María escuchó que el maestro la llamaba, que el maestro estaba aquí, dice que fue y se postró a los pies del maestro. María se postró a los pies de Jesús y le dijo, Señor, si tú no hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Es la misma pregunta, pero la actitud que tuvo María conmovió el corazón de Jesús. Dice la Biblia que Jesús se conmovió al ver a María llorar y entonces también él lloró. Y esto nos lleva a que cuando nosotros tenemos esa actitud de humillación, esa actitud de humildad ante el Señor, conmovemos el corazón del Señor. Y no es que Marta no haya
tal vez tocado el corazón de Jesús, sino que nuestra actitud, sino que la actitud de Marta fue más como que una reclamación de que, oye Jesús, si tú no hubieses estado aquí, pues Lázaro no hubiese muerto. Pero María, la humildad de María llevó a Jesús, a que Jesús se conmoviera, que el corazón de Jesús se conmoviera. Y es cuando nosotros debemos de tomar este ejemplo de María, de conmover el corazón de Jesús, de ir a su presencia y decirle, Señor, estoy pasando por esto, tú tienes el control. Y lo dejó y adorarlo, porque esto es una muestra de adoración. Marta y María eran adoradoras, pero María, su adoración era genuina, su adoración era especial para Jesús. Y así debemos de ser como María. Y no es que no queramos ser como Marta, porque Marta también nos enseña el servicio, a ser servidoras, a ser apasionadas por el servicio. Pero dice, como dice la palabra del Señor, María escogió la mejor parte, que es estar a los pies del Maestro. Y nosotros debemos de tener esta actitud para conmover el corazón de Jesús. Y cuando nosotros empezamos a conmover, a tener esa actitud de humildad y empezamos a conmover el corazón de Jesús, es cuando ocurren los milagros. Porque después de esto, Jesús fue y Lázaro resucitó. Dice la misma Biblia que cuando Jesús hubo llorado, Jesús lloró y todo eso, dice que pidió que lo llevaran a donde habían puesto a Lázaro. ¿Por qué? Porque María le conmovió. María conmovió el corazón de Jesús y es necesario que nosotros hoy en día nos detengamos y nos autoanalicemos si estamos conmoviendo el corazón de Jesús. Estamos conmoviendo a que Jesús se mueva a nuestro favor, a que esos milagros que están allí en el corazón de Jesús sean sean relevantes en nuestro o sean visibles en nuestra vida. Porque muchas veces queremos que Dios actúe en nuestras vidas, pero nosotros no queremos poner de nuestra parte. Queremos seguir estando afanados, queremos seguir estando ocupados o haciendo cualquier tipo de cosas, pero menos yendo a la presencia de Jesús, pero menos estar a los pies del Maestro. Queremos que otros hagan el trabajo por nosotros en la obra del Señor. Queremos que el pastor ore por mí, que el pastor predique, que esto y que lo otro, pero ¿y mi relación con Dios? Mi relación con Dios tiene que estar siempre, continuamente, porque a mí nadie me va a salvar. Jesús ya me salvó. Por lo tanto, yo tengo que anhelar cada día estar en su presencia, porque recordemos que sin Dios no somos nada. Sin Dios todo es pasajero. Todo, dice su palabra, que el mundo pasa y sus deseos, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Su presencia es lo que permanece para siempre. Y Jesús sigue estando hoy con nosotros, tan vigente como cuando estuvo con Marta y con María. Que no le podemos ver, sí, que no está físicamente, sí, pero está su Espíritu Santo que nos insta, que nos ayuda, que nos escudriña también nuestros corazones y nos lleva aún más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y cuando vemos la historia de Marta y de María, descubrimos que no se trata de simplemente que eran hermanas, sino que se trata del espejo de que podemos nosotros vernos, podemos ver nuestra propia vida en ellas. ¿Cómo está nuestra vida? Si estamos siendo Martas o Marías, o si estamos siendo María o Marta, si estamos recibiendo para dar o estamos simplemente dando y no recibiendo. Y muchos de nosotros hemos sido Martas algún día, o seguimos siendo Martas, tal vez no turbados, pero sí afanados. Si estamos afanados por todas las situaciones de la vida, por todas esas cosas que nos envuelven diariamente y que
que nos aleja, por así decirlo, de la presencia del Señor, que nos quita ese tiempo para estar con el Señor. Y esa cuando nosotros nos enfocamos más en estas situaciones de estar afanados, entonces nos lleva a estar turbados, porque como ya no tenemos esa relación con el Señor, entonces empezamos a tener desánimos, tristezas, ansiedad, que hoy en día pues es muy común, depresión y todo ese tipo de cosas de emocionales, pues llevan a que cuando nuestra relación con Dios está decaída, está en pausa, por así decirlo. Y, y muchos hemos sido Martas, hemos cargado con responsabilidades que muchas veces no nos corresponden. Estamos preocupados por el día de mañana, queremos resolverlo todo al instante. Estamos luchando con cuestiones que nos llevan a sentirnos mal cada día. Vivimos una vida eh, vivimos en una generación, en una sociedad, en un sistema que no se detiene, que nos desconectamos muchas veces de la realidad, de lo que está sucediendo en la realidad y muchas veces, y por lo general nos desconectamos de Dios y muchas veces de nosotros mismos. Nos eh, aislamos por cuestiones de que no podré hacer esto, no sirvo para nada y empezamos con esa autodestrucción. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de la presencia del Señor. Y cuando vemos que Jesús le dice, Marta, Marta, estás afanada y estás turbada, Jesús no la llama por su nombre para condenarla, sino que la llama con amor para que Marta se diera cuenta de lo que está sucediendo en su vida. No es, y no le está diciendo, Marta, es que no, el servicio está mal, no, sino que le dice, le da a entender que había perdido de vista lo más importante. Y hoy en día es lo que nos está ocurriendo. Hemos perdido lo más importante de nuestra vida. Porque antes de conocer a Jesucristo, pues íbamos por ahí haciendo cosas por doquier y nos enfocábamos en cosas banales. Pero ahora que nosotros conocemos a Cristo, ahora que nosotros tenemos una relación con el Espíritu Santo, debemos de enfocarnos en Jesús, debemos enfocarnos en su presencia y no perder de vista lo más importante, que es Jesús. No perdernos de vista, estar en su presencia, estar en su casa adorando su nombre, glorificando su poder. Y lo que hoy el Señor nos quiere enseñar es que volvamos a ello, es que volvamos a su presencia, que no importa las situaciones que estén sucediendo, las situaciones que nos atormentan, porque sí, hay cosas que muchas veces nos quitan la paz, pero aquí Jesús nos llama a ir a su presencia, a ir a sus pies, a estar siempre a sus pies. Porque si nos estamos siempre pensando en las situaciones que no podemos resolverla por nuestra propia cuenta, entonces nos vamos a enfermar, nos vamos como le dijo a Marta, estás turbada, nos vamos a turbar, vamos a cometer o vamos a tomar decisiones que no vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Y es allí donde muchos fracasan, porque no encuentran como esa salida o esa respuesta al problema y toman las decisiones que no van de acuerdo a la voluntad del Señor y después vienen los ayes, que porque esto, que porque aquello, pero es que no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. No nos detenemos por un momento e ir a la presencia del Señor y consultarle, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, porque el Señor dice su palabra que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él nos puede ayudar. En Él podemos resolver las cosas con la palabra del Señor. Él nos insta a siempre escudriñarla porque en ella encontramos la vida eterna. En la palabra del Señor es donde podemos nosotros
encontrar todo aquello que necesitamos y así poder tomar buenas decisiones conforme a la voluntad del Señor, que el día de mañana pues nos van a ayudar a bien, porque como también su palabra dice, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, que ahora las cosas no estén tan bonitas, no pinten tan bonitas, pero al final todo es mejor, porque la voluntad del Señor siempre es buena, agradable y perfecta. Jesús nos llama a detenernos en medio del ruido. Hoy en día pues hay mucho ruido, tanto visual como auditivo, hay mucho ruido de todo tipo y no nos detenemos por un momento a pensar o a decir qué es lo que me quiere enseñar el Señor. Y el Señor nos llama a eso. El Señor hoy nos quiere enseñar eso, que nos detengamos, que aprendamos a escuchar su voz en medio del ruido, porque habrán situaciones donde estaremos con mucho ruido, pero en medio de ese ruido, nosotros aprendamos, conozcamos la voz del Señor, porque hoy hay muchas personas diciendo, el Señor me habló, el Señor me dijo, o, o esto y lo otro, pero es la voz de Dios la que hemos escuchado. Por eso hay que escudriñar su palabra para saber si es la voz del Señor. Y el Señor nos llama a eso, a detenernos en medio del ruido y escuchar su voz, aprender a escuchar su voz, a, a bajarle a esas cargas que nosotros mismos muchas veces nos hemos impuesto, que nosotros mismos estamos llevando durante mucho tiempo, ya sea heridas del pasado, ya sea rencores de a veces cargamos con cosas que ni nos corresponden porque las hemos atribuido a nosotros mismos y las estamos cargando todavía. Y, y el Señor nos llama que dejemos esas cargas a sus pies. Dice su palabra, como le decía al principio en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cargados. Solo cuando nosotros reconocemos que estamos cansados de tanto ruido, de tanta cosa vana, de tanto estrés, de todo esto que la sociedad hoy en día nos está atribuyendo, pues cuando nosotros reconocemos esas cosas, es entonces donde podemos ir a los pies del Maestro y el Señor está ahí siempre. Ahí donde nosotros dejamos a Dios, Él sigue estando allí. Hagamos una retrospección de dónde yo dejé al Señor, porque muchas veces pues, culpamos a otros o cuestionamos a esto, que por qué Dios me dejó, pero Dios no nos deja. Yo dejo a Dios. Yo he dejado a Dios por cuestiones que no compartía tal vez con su palabra o cuestiones diferentes, pero yo he dejado a Dios. Nosotros, los seres humanos, somos los que nos alejamos de Dios. Y ahí donde nosotros dejamos a Dios, Dios sigue estando con los brazos abiertos, esperando a que nosotros nos sentemos a sus pies, nos sentemos en su presencia. Él nos invita a buscar esa paz que solamente Él puede dar. Las cosas temporales son pasajeras, como dice, son temporales, pasan, se terminan. Y nosotros podemos encontrar ese descanso que necesita, que anhela nuestra alma, solo en su presencia. La verdadera sanidad no comienza cuando nosotros decidimos cambiar nuestras circunstancias. Comienza cuando nos encontramos con Cristo. Cuando nosotros volvemos ahí donde dejamos a Cristo y lo encontramos ahí. Allí empieza la verdadera sanidad, donde nuestras heridas encuentran consuelo, donde el cansado encuentra descanso y donde el corazón encuentra dirección. Hoy en día muchas personas, muchos incluso cristianos, van por ahí sin dirección. ¿Por qué? Porque se han alejado, se han desenfocado de lo que realmente implica seguir a Cristo. Nos hemos desviado por cuestiones o por cosas que nuestra propia humanidad nos dicta. Pero Jesús dice, tomad mi yugo. Y
porque ligera es mi carga. Vamos a leer en Mateo 11, que dice, en Mateo 11, 28, 30, para no decir algo que no está en la Biblia. Dice Mateo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en medio de todo esto, Jesús nos manda a llevar su yugo porque es fácil y su carga es ligera. Y Jesús no nos va a dar una carga que no podamos sobrellevar. Él es fiel y justo. Y como su palabra lo dice, su carga es ligera. Y nosotros nos cargamos con cosas, por así decirlo, insignificantes o cosas que no valen la pena cargar. Y nos desligamos de lo que, de la carga de Jesús. Es por eso que nosotros nos frustramos, es por eso que nos cansamos, porque no hemos aprendido a llevar la carga que Jesús nos ha encomendado. Y como les decía, Jesús no nos va a dar una carga o no nos va a poner una carga que no podamos sobrellevar. Él conoce nuestra situación, conoce nuestra condición y por lo tanto Él sabe lo que podemos soportar. Así que como Marta o como María, aprendamos de ella y saquemos de ellas lo bueno. Marta era una fiel servidora, una mujer devota, una mujer abnegada, una mujer que se dedicaba al servicio, a mantener su casa impecable, por así decirlo, a servir siempre al maestro, a estar siempre allí para que al maestro no le faltara nada. Y que no está mal, está muy bien servir a las personas que nos visitan hoy en día, pues en nuestra casa servirla de mejor manera, pero siempre hay que sacar un tiempo a estar con esas personas. Y Marta es lo que se había desenfocado. No había aprendido a estar con el maestro. Y es por eso que Jesús le llama que está turbada y que está afanada. La llama a descansar. Así como María, nosotros también debemos anhelar cada día estar en la presencia del Señor. Como les decía al principio, las heridas no sanan yendo a cualquier otro tipo o buscando otro tipo de cosas, o buscando otro tipo de distracciones. Las heridas solamente las sana Dios. Las heridas solamente se sanan yendo a la presencia del Señor. Y es momento de detenernos un tiempo, de detenernos y preguntarnos, ¿estoy yendo muy deprisa? Porque nuestra generación de hoy en día está yendo muy deprisa. Que quiero lograr las cosas ya. Quiero las cosas ya y las cosas no son así. Dios nos llama a detenernos y a recapacitar en si estoy agradando en todo lo que yo estoy haciendo. Porque como les decía, nos hemos descuidado de ir a los pies del Maestro. Nos hemos descuidado de estar en su presencia, de estar en su casa, de adorarlo como Él se merece. Una verdadera adoración es aquella que nos lleva a los pies del Maestro, siempre. Y la pregunta de hoy en día que nos debemos hacer no es que si soy Marta o si soy María o cuál de las dos soy o en qué posición estoy, sino la pregunta que nos debemos hacer es ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestra vida? ¿Qué lugar le estamos dando nosotros a Jesús? Jesús es prioridad en nuestros corazones y tal vez podría decir a esto todos los días me lo predican, esto todo. Sí, porque es necesario que entendamos y que nos enfoquemos siempre en que nuestra prioridad siempre tiene que ser Jesús. Primero Jesús, después Jesús y por último Jesús. Siempre Jesús. Porque aquí no hay espacio para decir, no, es que primero yo, no, primero Jesús, después Jesús, por último Jesús y después yo. Jesús siempre tiene que ser prioridad en todo. Por eso Jesús nos dice, el segundo mandamiento es amar a Dios, amar a nuestro prójimo como nosotros amamos a Dios, ¿no? Algo así, así es se me va. Entonces, que amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si yo no me amo a mí misma,
Yo no puedo amar a mi prójimo. Entonces primero tengo que amar a Dios, luego a mí misma y luego al prójimo. Y el Señor nos invita hoy a eso, a que nos enfoquemos siempre en Él, nos enfoquemos en su presencia, en su palabra, que siempre vayamos a su presencia, independientemente de lo que suceda en nuestras vidas, siempre es su presencia. Y por eso la pregunta de hoy es esa: ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? Porque al final las ocupaciones pasarán, las, las cosas pasarán, los problemas pasarán, pero la presencia de Dios, su amor, su bondad y su palabra permanecerán para siempre. Jesús siempre permanece, independientemente de que si nosotros estemos o no estemos, Jesús siempre permanece, su palabra siempre permanecerá. Y, y pues hoy les invito a que, así como María escogió la mejor parte, también nosotros la escojamos. Esa parte que nos lleva a los pies del Maestro, esa parte que por encima de cualquier situación, que por encima de cualquier afán, que por encima del ruido, siempre nos lleve a la presencia del Señor, siempre nos lleve a los pies del Maestro. Porque cuando nosotros aprendemos a sentarnos a los pies del Maestro, cuando nosotros aprendemos a estar cerca del Maestro o cerca de Cristo, encontramos aquello que el mundo jamás podrá darnos, que es esa paz que anhela nuestro corazón. El ser humano hoy en día está desenfocado, está yendo por allí sin rumbo, sin ningún motivo de vida, porque Jesús no está en sus corazones y nosotros tenemos la dicha de que le hemos conocido, de que Él nos ha llamado por nuestro nombre, de que Él ha tenido misericordia con nosotros y sigue teniendo misericordia con nosotros. Y es momento de que nosotros agrademos al Señor, agradezcamos, tengamos un corazón lleno de gratitud, un corazón agradecido para con Dios, porque a veces decimos gracias a Dios, pero esas palabras se las lleva el viento, y es necesario que nuestro corazón sea sincero, sea genuino, sea un corazón que agrade al Señor, así como David dice su palabra, que era un hombre conforme al corazón del Señor. Y nosotros también debemos de ser así, agradecidos con el Señor, porque en el mundo no podemos encontrar eso que el Señor nos da paz, nos da amor, nos da esa paz que necesita nuestra alma, esa esperanza que muchas veces la hemos perdido por las frustraciones o por cualquier tipo de situaciones que atravesamos, perdemos la esperanza, pero Cristo es nuestra esperanza el día de hoy. Y también nos da algo muy importante, una vida en abundancia. Como hablábamos al principio, el ser humano hoy en día ya no vive, sino que sobrevive por todo lo que sucede con el sistema. Pero el Señor nos promete que cuando venimos a Él, que cuando nos postramos a sus pies, Él nos da una vida y vida en abundancia. Porque el mismo Dios de Marta, de María, es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Y hoy quiere que nosotros también nos rindamos a sus pies, que podamos recibir para luego dar eso que Él nos ha dado. Yo no sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu relación con Dios, pero mi anhelo es que cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona se postre a los pies del Maestro y sea una adoración genuina, sea una adoración, un adorador, como Él busca esos adoradores en espíritu y en verdad, porque María representa esa adoración que el Señor quiere, esa adoración que Él está anhelando de nosotros. Y si bien es cierto, Jesús no necesita nada de nosotros, somos nosotros que necesitamos de Él. Somos nosotros que necesitamos adorarle a Él. Por lo tanto, debo de amar a Jesús por lo que Él es, porque Él es Dios y no porque Él me salvó, no porque eh, Él ha hecho su sacrificio, sino porque Él es Dios. Amar a Dios por encima de cualquier otra cosa, de nuestras cuestiones, de nuestras opiniones. Dios sigue siendo Dios y mi adoración debe de ser siempre para con Él.
Mi adoración siempre debe de ser sincera, que cada día yo me postre a los pies del Maestro para agradar y conmover su corazón. Seamos, seamos como María, que se postró, que conmovió el corazón del Señor. Cada día nosotros conmovamos ese corazón, el corazón de Jesús, y así veremos los milagros que Él tiene preparados para ti. Porque muchas veces no vemos las cosas que el Señor tiene para nosotros porque vivimos tan frustrados de que o vivimos reclamando o diciendo cosas que no tenemos que decir, porque nos hemos olvidado de agradar al corazón de Dios, nos hemos olvidado de ir a su presencia. Y el Señor hoy nos invita a ir a su presencia siempre. No cuando tengamos problemas, no cuando seamos felices, no cuando todo está bien, no, sino ir a la presencia siempre. Ir a su presencia siempre. Porque el hombre sin Cristo no es nada. Más Cristo sin el hombre sigue siendo Cristo. Así que pues les dejo con esa pregunta. ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestro corazón? Y quiero que te la respondas a ti misma, a ti mismo, y que de acuerdo a tu respuesta, pues empecemos a buscar cada día más al Señor y postrarnos en su presencia. Así que pues vamos a estar orando, vamos a hacer esa oración de fe para aquellos que no han conocido al Señor o quieran estar, o quieran tener un encuentro o postrarse siempre a los pies del Maestro. Señor Jesús, gracias te damos, porque tu palabra es fiel y es verdadera y es vida a nuestras vidas. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones cada día, Espíritu Santo. Y hoy rogamos, Cordero de Dios, que seas tú tocando el corazón de todos aquellos que escucharán, mi Rey Eterno, y que están escuchando esta palabra, Padre bueno, que seas tú tomando el control, que seas tú llenando sus corazones y Espíritu Santo redarguye sus vidas para que puedan venir a ti. Y Espíritu Santo, hoy todos aquellos que quieran reconocer a Jesús como su único Salvador, oramos para que seas tú, Espíritu Santo, tocando sus corazones y llenándolos de tu presencia. Sabemos, Cordero de Dios, que tú estás atento a nuestro clamor, que tú estás atento a todo aquel que te llama, porque tu palabra dice que todo lo que pidieres al Padre, Él lo dará. Todo, si buscamos, lo encontramos, que si llamamos, Él nos abrirá la puerta. Y hoy estamos aquí, Espíritu Santo, reconociendo que tú eres Dios y reconociendo que solamente tú eres nuestro Salvador. Y así como tú nos has dado esa salvación a nosotros, también queremos que esa salvación llegue a más personas. Espíritu Santo, toca el corazón de los que escucharán o están escuchando esto, Espíritu Santo, y que seas tú aceptándolos, Espíritu de Dios. Hoy reconocemos que tú eres Dios y que te necesitamos para poder vivir. Queremos ser, mi Rey eterno, queremos postrarnos cada día a tus pies y adorarte y bendecir tu nombre. Y Cordero de Dios, que cuando nosotros estemos llenos de ti, podamos dar de lo que tú nos has dado. Hoy te entregamos nuestro corazón, hoy te entregamos nuestra mente, nuestra alma y todo lo que somos, Espíritu Santo, y te invitamos cada día a que mores y reines en nuestro corazón. Tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Y Espíritu Santo, que los demás te conozcan a ti, porque tú eres Dios y tú eres el único Dios Salvador. Gracias te damos por todo, Espíritu Santo. Bendícenos y ayúdanos cada día a ser más como tú, para que podamos, mi Rey eterno, ser un reflejo de tu amor. Y aquellos que aún no te han conocido, que mi Rey eterno, que nuestra vida sea un reflejo de tu amor, de tu perdón y de tu salvación. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos y te bendecimos y entregamos todo en tus manos, que sea tu nombre glorificado en todo y que seas tú bendiciéndonos, Espíritu Santo. Ayúdanos cada día a soltar nuestras cargas, a soltar todas esas frustraciones, Espíritu Santo, y ayúdanos a dejar el ruido de lado y podernos y detenernos a escucharte, detenernos a escuchar tu voz y a estar en tu presencia. Queremos siempre permanecer postrados a tus pies, Espíritu Santo. Gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.